Si existiera una pastilla que con ella sola puedes resolver tus problemas de memoria, atención, estado de ánimo y hasta anti-aging, frenar el envejecimiento, ¿la consumirías? ¿Buscarías esa pastilla? Pues quiero que sepas que existe. Lo que pasa es que tal vez no te va a gustar cómo es que se absorbe o cómo se ingiere la pastilla. Es que esa pastilla se ingiere con ejercicio, así se llama, ejercicio, ¿ok? Con ejercicio tiene ayuda a tu atención, es anti-aging, a la memoria y al estado de ánimo. Mira para allá. Y aquí en la Neurociencia de Bienestar, con el doctor Nelson Cruz y la doctora Joyce, vamos a estar hablando de por qué, cuál es la importancia del ejercicio para todo ese sistema nervioso. Acuérdate que aquí queremos que tú conozcas, que entiendas todo tu sistema neurológico y nervioso, todo tu sistema nervioso, para que entonces puedas tomar decisiones informadas por tu bienestar. Hay mucha gente que habla de bienestar, pero aquí está el doctor Nelson Cruz, que es neurocientífico, que te va a estar explicando por qué, cuál es el impacto hoy del ejercicio en lo que es todo tu cerebro y ese sistema nervioso. Así que, en el episodio primero, usted nos habló que antes, ¿verdad? En antes, como dicen en el campo, en antes, nuestros ancestros y nuestras ancestras, ellas caminaban mucho, ¿no? O sea, para vivir tenían que cazar, sembrar, pescar, no había de otra. No había supermercado, no había nada de eso. Así que probablemente, y usted nos decía, ¿verdad? Pues ya hacían suficiente ejercicio. No tenían que decir haz ejercicio porque su día a día era de ejercicio. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué impacto ha tenido ese cambio que ya no tenemos tanta actividad física? ¿Cómo ha impactado nuestro cerebro? Pues doctora, definitivamente lo que llamamos la modernidad y la sociedad que tenemos una serie de ventajas y tecnología que hemos adoptado, carros, sillas, todas las maneras de transportación, y eso obviamente nos ha facilitado muchas cosas, pero también ha disminuido nuestro tiempo para movernos y tener, en este caso, actividad física mediante caminar para ir como mencionaste, nuestros ancestros, a diferencia de nosotros, todo lo tenían que hacer físicamente, caminar, transportar sus comidas, ir a cazar. Y lo que ha ocurrido es que nuestro sistema nervioso está, vamos a decir, diseñado por la madre naturaleza para funcionar de esa manera. Y tomó muchos años en términos de la evolución para que eso se conformara y se arreglara de esa manera. Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos sociales que les mencioné, todas estas ventajas han sido tecnología que nosotros hemos implementado bien reciente. Y acelerado. Acelerado. Así que socialmente nosotros estamos viviendo en un mundo artificial que nuestro cuerpo no evolucionó ni está preparado necesariamente para estar moviéndose en un carro o estar 8 horas sentado en una silla. Todo lo contrario, nuestro cuerpo se hizo para estar en movimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de nuestra función. Nuestro sistema nervioso lo que nos lleva es a sobrevivir. Así que todo el tiempo, para sobrevivir en la naturaleza, uno necesita ¿qué? Movimiento. Moverse. Así que de ahí que viene entonces la importancia de rescatar lo que es el movimiento y la actividad física como una, vamos a decir, herramienta o un pilar, algo fundamental en nuestro diario para tener bienestar en términos psicológicos y de salud. ¿Cuál fue el hecho de caminar, verdad? Porque, de hecho, en el primer episodio también aceptamos lo que sabemos, que somos del mismo reino animal. Y dentro de este reino animal y que compartimos, y el doctor nos decía que incluso molecularmente y todo compartimos con todo el reino animal, hasta con invertebrados, que, ¿verdad? Compartimos información molecular y demás. En eso hablábamos, dentro del reino animal, somos de los pocos animales que caminamos erguidos, ¿verdad? Y nos podemos estar así derechitos y derechitas como estamos. Así que el caminar y el estar erguido, ¿qué impacto tuvo en las funciones cognitivas del cerebro y en el cerebro en general? Pues, bueno, a nivel de la información que hemos recopilado por estudios con huesos, ¿verdad? Estudios que hemos encontrado,
hubo una, vamos a decir, correlación entre ¿verdad? Nuestra capacidad de caminar en dos piernas o en dos patas y obviamente otras destrezas y capacidades cognitivas. Lo que ocurre es que caminar en dos patas no es algo tan reciente. Hace millones de años ya habían otras especies de, vamos a decir, simios, un poco más pequeños, que hemos encontrado que ya caminaban en dos piernas. Pero lo que sí ha ido correlacionando con las habilidades cognitivas que nosotros tenemos es el tamaño del encéfalo, es decir, el tamaño del cerebro. Obviamente, pues caminar en dos piernas nos facilitó muchas cosas, incluyendo nuestra habilidad para poder soportar el calor del sol por mucho más tiempo. Son los animales que caminan en cuatro patas, como los leones, etcétera, pueden correr y pueden cazar, pero tienen mayor exposición al sol, ¿verdad? En la parte dorsal, y por lo tanto eso causa o precipita, ¿verdad? Lo que es la fatiga, y estos animales pues, pueden correr por ciertas distancias, pero no tantas. Los seres humanos, como caminamos en dos, podemos correr en dos piernas, somos los únicos que podemos correr maratones y correr largas distancias porque la forma de nuestro cuerpo evita que nos desgastemos por el impacto del sol. Así que eso es obviamente una de las adaptaciones biológicas que combinado, ¿verdad? En caso de del caminar. Exacto, poder caminar en dos piernas, pero como tal, caminar, correr o hacer actividades que incluya el movimiento de las piernas, especialmente de las caderas y de los muslos, es bien importante tanto para fortalecer esa parte de nuestro cuerpo, porque es una de las claves para poder tener una vida más saludable a largo plazo. Es decir, cuando uno envejece y el cuerpo, los músculos deterioran, pues es bien importante y clave, y se ha encontrado que la fortaleza en el área de las caderas y de los muslos es primordial para poder mantener la estabilidad, la postura y evitar entonces accidentes como caídas a ciertas edades de nuestra vida que pueden convertirse en una fractura y podrían convertirse en un episodio más complicado. Así que caminar es como que no... Súper importante. Sí, no es que usted puede reemplazarlo por nada. Y me trae a la memoria en el libro, una de las prácticas que traje, que es la número 8, es que camino durante el día en medio del día de trabajo. Yo creo que la gran mayoría de la gente en Puerto Rico, realmente nuestros trabajos son altamente sedentarios, porque estamos sentados mucho tiempo o incluso de pie mucho tiempo, pero es en una misma postura, ¿verdad? No hay tanta actividad física. Digo, no estoy hablando de todos los trabajos, ¿verdad? Porque si trabajas en construcción, pues, o sea, tienes mucha actividad física, ¿verdad? Claro. Pero las personas que trabajan en servicio al cliente, que en este país son muchísimas, ¿verdad? Tanto desde el gobierno hasta la industria privada, hay mucho sedentarismo. Y una de las cosas que yo empecé a hacer, y fue aquí viendo el impacto en mí, era en el estado de ánimo, ¿verdad? Y yo creo que en la creatividad. Estoy todo el día, estoy escuchando gente, estoy hablando con gente, estoy viendo números, informes, redactando. Y yo como que empezaba, era como que el cuerpo me decía, respirar afuera, ver naturaleza, sol. Y entonces, así mismo, cuando estaba en la Yupi, pues arrancaba para la Yupi a dar vueltas, que además el recinto es bello, ¿verdad? Tiene unos edificios con una arquitectura espectacular y tienes árboles diversos y que son hermosos y son además viejos, árboles que son hermosos. Así que yo salía, en un momento era en Miramar, cuando estaba en Cupey, pues entonces me iba dentro del mismo área de hecho a veces convocaba reuniones debajo de un palito. Entonces yo vamos a un palito. Entonces es este asunto, aunque fueran 15 o 20 minutos, pero salgo, y es como que yo siento que hago como que rebobino. Y entonces me puedo volver me siento mejor, ¿verdad? Y me puedo como que concentrar nuevamente. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué después de que caminé, salí al aire libre, entonces ahora tengo esta sensación, me siento mejor? ¿Por qué? Bueno, obviamente, pues claro, caminar, en términos fisiológicos, es una actividad que va a aumentar tu circulación, va a aumentar tu output de tu corazón. Por lo tanto, tienes más movimiento de sangre a través de tu cuerpo a mayor rapidez.
Ujú. Y entonces, pues a nivel también muscular, pues caminar y que estos músculos se activen, una de las elementos o datos, perdón, que hemos ido identificando más reciente y que lo hemos podido ir ensamblando en toda esta idea de la neurociencia del bienestar, es que precisamente cuando caminamos, es decir, cuando tenemos actividad física, nuestros músculos, primero que nada, nuestros músculos están controlados por nuestro sistema nervioso. Claro. Todos los músculos de nuestros brazos, lo que llamamos músculos esqueletales, los que podemos controlar y contraer, están controlados por nuestro sistema nervioso. Cuando eso ocurre, estos músculos liberan sustancias que tienen el label de Hope Molecules o moléculas de la esperanza. Porque esas moléculas de la esperanza. Hope Molecules son lo que se refiere a todos estos químicos que son liberados de nuestros músculos y que se ha encontrado que pueden entrar al sistema nervioso e interaccionar con nuestras neuronas. Y ahí ocurre un proceso hasta ahora mágico que necesitamos ir descifrando, pero en Arroyo Habichuela lo que eso significa es que esa retroalimentación de nuestros músculos con nuestro sistema nervioso central redunda en mayor capacidad cognitiva, mayor neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas, y aumenta en realidad el proceso de neuroplasticidad o de cambio plástico del sistema nervioso. Así que lo que quiere decir es que la actividad física, el ejercicio, correr o cualquiera de ellas, fortalece, amplifica y maximiza la comunicación entre, vamos a decir, nuestros músculos con nuestro cerebro. Y ese tipo de comunicación va en la vía positiva de fortalecer la comunicación entre neuronas, que se redunda, es decir, que se puede traducir en términos de bienestar y de psicológico en una mejoría en el estado de ánimo, que obviamente hace también o induce la liberación de hormonas y de químicos que nos hacen sentir alegres. Por eso, ¿verdad? A veces correr, en el caso mío que mencioné, una de las actividades que practico son los triatones. Estoy un poco con una lesión ahora mismo, pero la satisfacción obviamente de completar un evento más allá de la parte psicológica y la medalla, etcétera, duele, uno se cansa, uno entrena, ¿verdad? Pero hay una overall, ¿verdad?, deseo o intención de que mi cuerpo a través de este ejercicio y de esta práctica se regenere y que se maximice este tipo de comunicación. Así que una intención más allá de hacer ejercicio por sentirse bien, por tener buena circulación, por tener amistades y poder participar en grupos, es que directamente tus músculos están ayudando a tu sistema nervioso a regenerarse. O sea, ayuda a la salud cerebral. O sea que ahí es que viene un poco del anti-aging, ¿verdad? Porque entonces va a estar colaborando con que este deterioro cognitivo que pudiera ocurrir, ¿verdad? Por la edad ocurre normalmente. Normal, pues en la medida que tengo actividad física, pues entonces hace que retrase ese impacto. Correcto. Y entonces lo que yo les hablaba de caminar en medio del día, eso es actividad física, ¿no? Que es tal vez es buscar que en vez de yo tener un control remoto y estar que todo se dé por el botón, pues me levanto y busco algo, ¿verdad? En vez de coger el elevador, subo las escaleras. ¿Ok? Entonces ahí fomento la actividad física. Ahora, hablemos de ejercicio ya, porque ya sabemos que no tenemos tanta actividad física como tenían nuestros ancestros. Right. Eso tiene un impacto en el cuerpo. Así que entonces tenemos que hacer más ejercicio. Y si hago más ejercicio, entonces ahí comienzo también a trabajar. Yo les hablé ahorita que la pastilla del ejercicio les iba a ayudar a la atención y a la memoria. Así que vamos con la atención. ¿Cómo el ejercicio, ejercitarme y qué tipos de ejercicio van a ayudar mejor a yo lograr mantener atención? Obviamente, pues cuando uno está haciendo ejercicio, especialmente en el caso mío, pues yo acudo a un entrenador grupal donde hacemos workout y él da las instrucciones. Ahora van a hacer esto, ahora van a hacer 10 sets o 5 sets de esto o 10 sets de estos ejercicios. Pero obviamente eso ayuda en términos de la memoria, porque estás obviamente activando en el momento, tienes que tener una rutina particular, ¿verdad?, de procedimiento, de pasos, peso, movimientos que tienes que hacer. Así que coordinación. Así que en realidad hacer
ejercicios como tal, siguiendo unas instrucciones y siguiendo una rutina. Es un ejercicio, valga la redundancia, físico, pero también un ejercicio mental, en el sentido más psicológico de que tú estás activando los diferentes redes neuronales que son las principales para uno poder tomar decisión, poner las cosas en orden. Esto va primero, tengo que hacer esto, ahora me ñangoto, ahora. Así que, O sea, que estás entrenando el cerebro. exacto, parecería algo que simplemente estoy entrenando mi cuerpo y generando más músculo y ahora estoy respirando y mi sangre está corriendo más rápido. Pero a la misma vez estás entrenando, estás creando plasticidad, estás induciendo, plasticidad en tu sistema nervioso en la manera en que lo haces de forma organizada o de forma secuencial. Eso es un beneficio tremendo, tanto para los procesos cognitivos, obviamente también para el cuerpo. O sea que si estás teniendo dificultad tal vez para prestar atención a instrucciones de tu supervisor o supervisora, tienes personal que no te atiende mucho, como que se desenfoca, le tienes que repetir las cosas 20 veces. O si tu pareja se queja mucho porque no recuerdas lo que no me trae a memoria, porque no te la atiendes. Y el curso de la actividad física. Haz más ejercicio, porque entonces haciendo ejercicio le vas diciendo al cerebro, el cerebro aprende a seguir instrucciones, a enfocarse en una misma actividad, entonces lo puedes como que transferir a otros escenarios en tu vida. Así que si son tus empleados, pues va a haber que ponerlos primero a hacer rutinas de ejercicio y después le das instrucciones. Que paralelo, igual que, ¿verdad? Porque a veces uno piensa en ejercicio como la parte de caminar o el ejercicio físico, pero tomar clases de salsa igual es una actividad física que requiere, ¿verdad? Aprender a bailar salsa. Hay mucho ejercicio, requiere mucho ejercicio físico, cardio, obviamente suda, y tercero, y como acabamos de decir, tienes que seguir unos pasos, tienes que seguir una lógica, tienes que tener balance y coordinación, así que es también, por lo que podemos decir, un ejercicio físico, recreativo, obviamente guiado con música mejor, porque la música también impacta nuestro sistema nervioso. Es rico. Así que definitivamente podemos considerar el caso y por la pregunta por la línea que ibas de memoria, hay estudios que ya se están realizando con personas, ¿verdad? Con personas incluso de edad avanzada que están lo que llamamos en la vejez, que ¿verdad? Que estos estudios están tratando de ver cómo practicar música, practicar el baile retrasa también ese deterioro cognitivo, específicamente el asociado con memoria, que es típicamente el primero que logramos. Que se empieza a afectar. Cuando miramos así, ¿verdad? El perfil cognitivo de personas de edad avanzada o que tengan algún diagnóstico, posible diagnóstico de algún tipo de trastorno neurológico, pues usualmente es a nivel de memoria que comenzamos a ver los primeros indicadores de algún tipo. Así que, pues lo que se ha demostrado es que mientras más ejercicio se hace, o baile, o otras actividades que baile, tai chi, la actividad artes del marciales, cuerpo retrasa la aparición de posibles declives neurocognitivos. Acá, como de momento hablamos de atención y memoria, la nerd en mí sé que se activa, y a lo mejor usted también es nerd, así que tal vez se le ocurrió también. Pero, ¿cuál es la relación entre la atención y memoria? ¿Hay alguna? Primero, by the way, hablemosle a la gente de la atención y memoria, ¿qué son, verdad? A nivel de la neurociencia, ¿qué son y por qué estamos hablando de estos conceptos que a lo mejor lo hablamos de ellos en la calle, pero en la neurociencia tienen un lugar muy particular? Bueno, eso... el constructo de atención y memoria, quiero decir como categoría, ha sido elaborado principalmente desde la psicología. Cognitiva, by the way. Psicología cognitiva, pero sí, de nuevo, lo que nosotros llamamos tener una memoria o tener un recuerdo, o nuestra capacidad de acceder a esa información, pues básicamente desde el enfoque neurocientífico, lo que ha hecho las neurociencias es poder describir cuáles son estos circuitos principales, cómo fluye la información en el sistema y, ¿verdad?, cuáles son algunos de estos cambios que se pueden medir que equivalen a lo que nosotros llamamos un recuerdo, una memoria. Y la atención, tanto la memoria como la atención, podemos decir que son múltiples sistemas interaccionando, así que no podemos hablar de algo
un lugar específico en el cerebro donde está nuestra atención o nuestra memoria. Son múltiples sistemas, cuando hablo de sistemas son redes o de circuitos que mágicamente, ¿verdad? Magníficamente, pues nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Así que hay memorias que se pueden afectar y hay personas que pueden tener amnesia en algún tipo de memoria particular sin que se afecten otros recuerdos u otra información, como la información personal de uno, quién es uno, etcétera, o el lenguaje. Así que son procesos bien complejos que la ciencia está tratando, ¿verdad?, de más o menos descifrar, pero en lenguaje sencillo, atención y memoria son parte de lo que llamamos nuestras funciones ejecutivas o mecanismos de control cognitivo, que es lo que nos permite adaptarnos cada uno de los segundos que estamos básicamente despiertos. Así que atendemos a las cosas que nos llaman, ¿verdad?, que son un estímulo fuerte. Podemos controlar esos estímulos, podemos acceder a ciertos tipos de memoria o con cierto contenido. Así que son, vamos a decir, herramientas que nuestro corteza frontal integra para nosotros poder funcionar a nivel consciente 24/7. Y si hay algo que, mientras más atención a algo, mayor memoria, o no necesariamente. Posiblemente las cosas que nosotros le prestamos más atención, por la razón que sea, o que le dedicamos más tiempo, posiblemente también relacione con algún cambio en términos de motivación, de dopamina, ¿verdad? Porque hay un interés en conocer. Así que a la de los likes, vayan el primer episodio. Así que a largo plazo lo que sí hemos encontrado es que las cosas que nosotros le prestamos más atención y que nos gustan más, típicamente son las que tenemos un mejor recuerdo a largo plazo. Ok. Y entonces, hablando del ejercicio, mencionó que hay varios tipos de memoria. Así que el ejercicio, en los estudios, ¿a cuál tipo de memoria se ve que aporta más? Una de las memorias que más se estudia es lo que llaman working memory, que es la memoria que nosotros utilizamos para poder, cierta load de información que nosotros utilizamos para hacer las cosas a diario. Como digo, voy para el carro, pues me tengo que llevar la llave, dónde está estacionado el carro, tienes que saberlo, si se te queda algo, es la información que tiene. Y obviamente pues lo que se ha encontrado es que ese tipo de mientras más ejercicio, bueno, lo contrario, mientras menos, normalmente ese tipo de memoria va declining, y a veces porque se me olvidaron las llaves o no sé dónde puse los espejuelos, etcétera. Pues lo que se ha encontrado es que eso es normal, pero mientras más ejercicio u otras cosas se hagan, cuando miramos la edad, eso ocurre quizás un poquito más tarde. Así que ayuda a que cuando se te empieza a olvidar dónde puse los espejuelos o las llaves, que normalmente va a ocurrir, lo que la ciencia está diciendo es que mientras más ejercites tu cerebro, ese comienzo es más tarde en tu vida. Así que se te van a olvidar las cosas más tarde en tu vida. Despuésito. Bastante despuésito. O sea, vamos a ver, si tú estás teniendo problemas que todos los días o 3 veces en la semana se te quedó el celular y tienes que mirar a buscarlo. No sabe dónde pusiste la llave. Aparte de que debes buscar para que te hagan una evaluación por si acaso son otras cosas. Claro. No quita. Pero comencemos con la pastillita que estamos hablando hoy. Tienes que hacer ejercicio porque ya hay estudios que te dicen que esa memoria que usamos para todos los días, o sea, para saber dónde puse la llave, dónde puse el celular, dónde guardé tal cosa, esa se ejercita cuando haces ejercicio. Incluso, aunque esa se va a ver afectada, normalmente, pues por la edad, a mayor edad, pues se va afectando, pues lo que dice es que entonces va a tardarse un poquito más. Así que si se te iba a afectar a los, no sé, vamos a poner una edad bien lejos, lo más lejos que yo pueda de mí, a los 80, pues ahora se te afecta, no sé, a los 85, a los 90, ¿verdad? Y quién sabe, y tal vez ni se te afecta. Hay un concepto nuevo que está surgiendo en el ámbito de la neuropsicología y la neurociencia, que es lo que llaman la reserva cognitiva. La reserva cognitiva, que viene de esa idea de almacenaje, es como un almacenaje de nuestra capacidad funcional cognitiva, bajo la idea de que normalmente nuestro cerebro, de nuevo, es súper magnífico, tiene plasticidad, hay neuronas que nacen, y ir a la playa y todo esto ayuda a toda esa regeneración, pero normalmente con la edad, claro que va a haber un cambio dramático. Pero
La reserva. Esa reserva, lo que quiere decir es que en la medida en que temprano, uno comienza a adoptar unos estilos de vida que van por la línea de mayor bienestar, de ejercicio, buena alimentación, es como si tú estuvieras echándole ahorros a esa alcancía cognitiva. Por lo tanto, tu reserva cognitiva aumenta y es como si tuvieras ahí un pote de un anti-aging cognitivo, que básicamente lo que va a hacer es, claro, esto es con la práctica, de nuevo, evitar que ese deterioro aparezca más temprano en tu vida. Por lo tanto, lo retrasa. Mi abuela materna, que murió hace 2 años, tenía su mente a los 90 y pico, creo que 96, bastante clara. Y una de las cosas que ella hacía diariamente era leer el periódico. Wow. Siempre leía el periódico, veía televisión, pero es un ejemplo, en caso de la lectura, es una de las herramientas que ayuda a aumentar tu reserva cognitiva. La idea de reserva cognitiva es que tú puedes crear una alcancía de función, ¿verdad? Vamos a decir, de protección de tu cerebro, y eso lo haces cambiando tus hábitos rutinarios, comida, sueño y alimentación. Y de eso vamos a poder seguir hablando en otros episodios, porque como ven, bueno, aquí nada más ha mencionado como 5 temas más para el episodio en este último segundo que habló. Y en este, yo creo que algo que ahora mismo, mientras él hablaba, estoy yo aquí relacionándolo con mi papá. A mi papá le han dado 7 infartos cerebrales y a veces el que puede hablar, que puede hacer cálculos matemáticos, y yo misma me sorprendo. Los neurólogos se sorprenden, ¿verdad? Porque por las áreas en las que ha tenido los episodios no se supone. Y entonces ahora yo entendiendo, ¿verdad? Hay una reserva ahí maravillosa, ¿verdad? Wow. Y claro, mi papá leía mucho, tal vez no hacía ejercicio, pero sí tenía bastante actividad física de otras maneras. Tenía buenos hábitos alimenticios. Y no tenía, ¿verdad? No usaba muchas otras sustancias que pueden afectar que eso vaya al episodio anterior, para que vea, por ejemplo, un poquito de cómo el café y el alcohol pues pueden impactar ahí el cerebro, cómo lo impactan. Así que ahora, ¿verdad? Yo entendiendo, porque de hecho yo misma decía, wow, o sea, esto es como que sorprendente, porque de verdad que obviamente venía la parte de neuroplasticidad, y quisiera que cerráramos con eso. La neuroplasticidad, porque lo ha mencionado varias veces, ahora lo último como que nos habló un poquitito de qué era, pero para que la gente sepa de la neuroplasticidad, y que es una de las cosas que el ejercicio aporta, pues, ¿qué es esto, la neuroplasticidad en el cerebro? La neuroplasticidad es un término que se ha adoptado por la idea, ¿verdad?, de que el plástico es maleable. La podemos cambiar, igual que la plastilina, ¿verdad? La podemos cambiar de forma. Pues nuestro cerebro es plástico. Quiere decir, no es estático. Las conexiones que están ahí entre neuronas son 100 billones de neuronas, y cada una de esas neuronas puede tener entre 5.000 a 10.000 contactos sinápticos. O sea, si multiplica eso, está hablando de un montón de puntos de comunicación en tu cerebro, trillones de conexiones, que lo que la ciencia está diciendo no son estáticas, they change. Todo eso puede cambiar segundo a segundo, obviamente a diferentes niveles, y sabemos que el ambiente cambia eso. Por lo tanto, la neuroplasticidad es en realidad la capacidad del cerebro de cambiar. ¿Para qué? Para maximizar la supervivencia. Eso incluye incluir información, eliminar información, es decir, cosas que no necesitamos. Así que todo el tiempo está cambiando de forma, aunque sea microscópicamente, nuestro cerebro cambia. Y son esos cambios lo que nos permite entonces adaptarnos y aprender quizás a los 50 o 60 años que maybe that's not good. Y lo aprendí ahora, pero ¿cómo lo aprendí? Porque mi cerebro entonces va a cambiar plásticamente, y de ahora en adelante hay una nueva información que te está diciendo don't eat that, o no vuelvas a repetir eso, porque eso puede ser dañino. Claro.
O sea, así que un poco estamos explicando por qué ya no tomo tanto café, la neuroplasticidad me lo permitió. Y de hecho es lo otro que explica por qué mi papá entonces, aparte de todo, a pesar de todos los daños que ha tenido, muy probablemente la neuroplasticidad es lo que le está permitiendo compensar, Correcto. ¿verdad? Y el cerebro está haciendo ahí unos ajustes que le permiten mantener cierta funcionalidad, aunque se supone que no la tuviera, ¿verdad? Que los médicos dirían eso. Y lo fascinante de eso es que hay herramientas para hacerlo. No hay que ir a ningún sitio para uno adoptar actividades en el diario que vayan por la línea de optimizar tu sistema nervioso. ¿Como cuáles? Para cejar y no... Bueno, ya dimos una. Correr, caminar, bailar, escuchar música, etcétera. Así que ir a la playa, caminar descalzo como día. Así que hay muchas cosas muchas actividades que de nuevo van por la línea de maximizar nuestro sistema nervioso. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Claro, ahora lo claro, comenzamos lo a estamos comprender descubriendo. de una manera más integrada. Así que hay una pastilla que te ayuda con la atención, con la memoria, con tu estado de ánimo y al envejecimiento. Te ayuda ahí muchísimo, ¿verdad? Y se llama ejercicio. Con eso vas a poder aportar a esto. Y él nos acaba de decir que leer, ¿verdad? Así que decidí estar bien, que hoy hablamos de caminar en medio del día para que tengas mayor actividad física. También puedes comprar el libro del doctor, by the way, que está así, mire, y que sea físico, porque eso le ayuda muchísimo. Así que aquí, este fue otro episodio más de La Neurociencia del Bienestar, donde te damos información para que puedas decidir estar bien de una manera informada. Este fue el doctor Nelson Cruz y la doctora Joyce. Sigue Decidí Estar Bien en Instagram y el canal de YouTube, doctora Joyce. Suscríbete, dale a la campanita y compártelo. Gracias, que estés bien. Bye.